Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Así es, amigos, así es, escribamos la historia. Ali Primera nos ha inspirado, aunque esta vez, con la inspiración de Ali Primera, escribiendo la historia, vamos a tener un cantautor salvadoreño, a Oscar Domingos, a su voz y al coro que le ayuda ahí, Alfonso Camagua, Rodolfo Fito Méndez, y también hay otros, pues, ¿verdad?, que están con él, Ángel Cermeño y toda esa gente, pues, que se junta en el grupo de Oscar Domínguez. Bien, gracias. Ahora es estoy pensando en el domingo, porque los domingos trabajamos también nosotros, los sacerdotes. Bien, aquí vamos ahora es día viernes 6 de junio. Este día, viernes 6 de junio, como siempre, todos los viernes, nos preguntamos, ¿cómo vamos a escribir nuestra historia? Cantémosla, escribámosla, no la olvidemos, heredemos la historia a nuestros hijos y heredemos nuestra historia a las futuras generaciones. Por eso nos preguntamos, ¿cantamos la historia? ¿Contamos nuestra historia? Hoy hay algo muy, muy importante, pero vamos a empezar por qué importante es que pongamos atención a nuestra historia, a la historia de la comunidad, a la historia del país. Fíjense que en las escuelas de nuestro país, y creo que en muchos países de Latinoamérica, la historia se nos cuenta totalmente al revés. Los que invadieron y se robaron las tierras de este país y destruyeron todo, esos son los buenos. Las víctimas, nuestros antepasados padres, fueron malos. Además, se les dice indios brutos, así se escribe la historia. Lo blanco es lo bueno. Los oscuritos, aunque tengan color de cacao, son malos, son tramposos, son taimados. Se les dice ladinos. Así es la historia, así ha estado escrita la historia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Las tierras son de los hacendados que dan trabajo, aunque las hayan robado a los cuscatlecos, pero dicen que si los terratenientes no dan trabajo, no hay desarrollo. Bueno, los pipiles son malos, son inconformes, no están a gusto con el salario que se les paga. Además, los indios son haraganes, son ladrones y sobre todo son unos grandes borrachos. Esta es la historia que nos han contado, como si entre los millonarios, como si entre los ricos no ocuparan el dinero, que es el sudor de la frente, para emborracharse en sus orgías. Pero la historia nos quiere convencer que la víctima, el que sufra, ese es el malo. ¿Y qué? El bueno es aquel que aprovecha todo. Bueno, así es la historia. ¿Qué les parece a ustedes? Preguntémonos, ¿quién es el que trabaja en este país? ¿Los patronos o los trabajadores? ¿Quiénes son los que construyen la riqueza de este país? No confundamos que quiénes son los que la acumulan. Estamos preguntándonos quiénes construyen la riqueza en este país. Escribamos, pues, recordemos, transmitamos la historia. Algunos compañeros, con bastante irresponsabilidad, dicen que a los niños no hay que hablarles de la guerra que pasó, para que no vuelva la guerra. Eso solo lo pueden decir aquellos hermanos nuestros que después de sufrir tanto, hoy se han puesto del lado del que los hizo sufrir o se les ha llenado el corazón de miedo.
Oigan, la historia, conocer la historia sirve para que sepamos de dónde venimos, para comprender por qué vivimos lo que vivimos. Y conociendo el pasado y el presente, nos responsabilizaremos del futuro, para que en el futuro lo malo que pasó y que conocemos no se repita, y lo bueno que conocemos debemos de defenderlo, aumentarlo. No le neguemos la historia a nuestra juventud, menos a nuestros hijos. Debemos de hacer lo posible porque la historia esté escrita. Bueno, así el amigo cantautor salvadoreño, inspirado sin duda en grandes autores, y entre ellos Ali Primera, nos va a cantar ¿Cuándo acabará los problemas del país? Dele, ahí va, para ustedes, con cariño, de Oscar Domínguez. Hoy tenemos a Oscar Domínguez y su conjunto que nos va a deleitar
así tomando la similitud de lo que Ali Primera nos ha enseñado. Bien, mañana este hermano Oscar Domingo va a estar allá en San Juan Nonualco y todo el pueblo está invitado al cantón La Palma. Allí hubo una masacre y la Fundación Anastasio Aquino se está esforzando mucho, la parroquia también y varios sacerdotes. Nuestro querido obispo va a estar ahí, también el obispo de Zacatecoluca va a estar ahí. Están invitados todos los nonualcos a ir a revivir a esos hermanos que no murieron y que están ahí clamando justicia al cielo. Bien, haciendo preguntas sobre la historia, queda todavía esta semana, así en el aire, el discurso de nuestro querido presidente, y quisiera que a este comentario le pongamos mucha atención, porque tiene una gran tela que cortar. Es maravillosa la seguridad y la frescura con que el señor presidente afirma cosas. Yo solamente quiero hacer notar dos cosas. Primero, que este discurso es el mismo discurso que cada año repite. No ha dicho cosas nuevas. Que en este país todo anda bien, que la agricultura se ha superado, que la renta media, confunde quizás la media con calcetines, porque ni calcetines tiene el pueblo, pero hablando de medias, pues él dice que aquí somos un país de renta media. Bueno, todos los años oímos esa cantaleta. No es capaz ni siquiera de encontrar una sola cosa buena que haya mejorado. Todo es igual, según él, bueno desde el principio. Pero hay cosas, así lo voy a decir, peormente maravillosas. Fíjense, hermanos salvadoreños que me escuchan, ahora es día 6 de junio. Recibimos nosotros la noticia de que desde el día 3 de junio en periódicos y diarios estadounidenses, alemanes, belgas, italianos, europeos, se ha divulgado la noticia que, 3 días y aquí no han dicho nada, que el señor presidente Saca será galardonado con el premio de haber luchado contra la pobreza extrema en este país. Mi gran pregunta es, ¿será que los mismos medios de difusión de este país sienten vergüenza porque saben que eso no es verdad? Porque durante 3 días no lo han publicado. Eso es importante. ¿Sentirán vergüenza? ¿O es que están más sorprendidos que nosotros que ni ellos se lo creen? Oigan bien la noticia, óiganla bien. Se lee así: el Vaticano ha concedido al presidente de El Salvador el premio Vaticano de la Paz. Recibe este premio por su lucha contra la extrema pobreza de su país. Se entregará el premio el 10 de junio en New York, en el espacio de la ONU. Este premio, otros años anteriores, se ha entregado al señor Kofi Annan, al señor Lech Walesa y al rey Balduino de Bélgica. La gran pregunta del siglo es: ¿quién habrá hecho esta propuesta al Vaticano para que se le conceda este premio a la persona que más hambre ha provocado a los habitantes de este país? Por eso es verdad lo que yo me pregunto, ¿estarán tan sorprendidos y tan avergonzados de que se le dé a un presidente que es el responsable que en 4 años han aumentado la pobreza extrema, la calamidad, la corrupción? ¿Será verdad que no lo quieren publicar? Bien, ahí estamos llamando la atención, pues, ¿verdad? Que nosotros preguntémonos, ¿será verdad que serán tan capaces de premiar a un presidente como el nuestro, a la altura del secretario general de la ONU, a la altura, Kofi Annan, a la altura de un líder que allá en Polonia cambió la situación como Lech Walesa, al rey Balduino de Bélgica? Bueno,
La pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Esa es la historia que escribimos? Bueno, pues tenemos que hablar esta semana de otras historias. Esta semana la historia se ha encarnado en alguna problemática del hambre en el país. La historia de la tenencia de la tierra, ¿la conocemos? Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, le hablo de aquí de Mexicanos. ¿Con quién tenemos el gusto en Mexicanos? Dolores. ¿Ah? Dolores. Hola, Lolita, ¿cómo está? Adelante. Muy bien. Mire, fíjese que yo creo que les da vergüenza, y aún hasta el mismo presidente le da vergüenza. ¿Sabe por qué? ¿Ah? Porque ahora lo escuché, estaba en Radio El Mundo. ¿Sí? Y entonces él dijo que le iban a dar ese premio, pero no dijo porque había combatido la pobreza, sino que solo dijo que es por la premio por la paz. No dijo lo demás. La paz sin justicia que él predica tanto. Ajá. Y lo otro que quiero decir es de que yo no sé por qué la gente dice, es que los salvadoreños no quieren trabajar y por eso vienen los hondureños a hacer los trabajos, por ejemplo en las cortas, y eso no es cierto. Que hasta ahora, si yo me acuerdo, cuando estaba chiquita eran cantidades de hondureños que pasaban por allá por mi casa que iban a cortar. Eso no es nuevo. Ahora le quieren meter a la gente que porque los salvadoreños no quieren trabajar, vienen los hondureños. Mentiras son esas. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Lolita, por el comentario, y gracias por decir que en el Radio El Mundo, que tiene su audiencia especial, haya dicho el señor presidente, pero hasta él le da vergüenza decir que se equivocaron, ¿verdad? Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Con Roberto. Buenas noches, padre. Hola, Roberto, ¿cómo están? Sí, bien, por aquí postrado siempre, mijo. Bueno, primero Dios y la Virgen. Les pido a todos los oyentes una oración y un pensamiento positivo para el hermano Roberto, que levante esa salud. Llenes el corazón de fe y de hermandad de todos los oyentes, que vamos a hacer una oración por usted. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Mire, lo que dijo Dagoberto Gutiérrez un día de esto, para que antier, dice que Arena está agarrando el fusil al revés. Pues sí, porque es cierto, y analizando eso, yo, es cierto, sí, que los spots que han sacado, esa es propaganda buena para el frente, pues, porque como ya saben las mentirosos que son, va. Así es que muchas gracias por la propaganda que está haciendo Arena. Bueno, Roberto, gracias. Porque esa es propaganda, ya la gente sabe de que son mentiras, pues sí, que la guerra fue cierto, es cierto, pero que ahora están haciendo lo mismo, no, esa es mentira de ellos. Hoy el frente está luchando, pero por los pobres, y que primero Dios va a ganar Mauricio Funes, para demostrarle a esta Arena que no es así como ellos dicen. Otra cosa que les quiero decir, que ellos estuvieron en San Vicente ahora, el policía Dávila, y fíjese que si en caso yo digo de que unas 100 personas son las que estuvieron allí, fíjese, no se compara a los grandes mítines que hace Funes, que son cantidades grandes de personas que llegan a verlo. Así es que por eso yo le estoy diciendo eso, porque hoy vi en televisión eso. Y otra cosa, como es que los marineros son tontos, como ponen un candidato policía, pues, que ha masacrado al pueblo, ¿cómo le van a creer a ese policía, pues? Y si no la ha masacrado el propio, ha mandado a masacrar al pueblo, que es lo mismo, pues. Así es que muchas gracias. Gracias, Roberto. Siempre enfoquemos este programita y las intervenciones a hablar de nuestra historia, porque tenemos que adelantar en la historia, no quedarnos solo en el lamento, que es muy bueno, en la protesta, que es muy buena y hay que hacerla, pero aprovechemos el tiempo para hablar de nuestra historia y cómo escribirla y cómo mejorarla. Otro que nos llama, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Violeta Arriaza. Violeta, ¿desde dónde, Violetita? De la Miramonte. Adelante, Miramonte. Yo quería preguntar algo. ¿Y no es posible que se revierta eso que le van a dar al señor Saca si todos los católicos protestamos frente a la casa episcopal? Porque esa es una burla para el país, que le den ese premio.
Buenas noches. Gracias, Violeta. Una idea. Escribamos la historia es de nosotros. La escriben en el lomo de nosotros y no decimos nada. ¿Cómo es la historia en esta semana? ¿Cómo es la historia del hambre en el país? La historia de la tenencia de la tierra. ¿Cómo es la historia de nuestro sufrimiento? Hoy la historia nos llama a escribir sobre calamidades. Esta semana ha sido terrible. En esta semana dejamos que el Vaticano condecore al señor Saca con el premio por su lucha contra la extrema pobreza. Y dice que va a ser el 10 de junio, el próximo martes, en New York. Creo que hay alguna confusión. Yo creo que lo están premiando por los 4 años que ha triplicado la pobreza. Quizá eso es lo que premian ahí. No nos quedaremos, ¿verdad? ¿Cómo quedaremos? ¿Más pobres? ¿Más ricos? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Como que nosotros los pobres tenemos que hacer algo, preguntarnos. La historia nos demanda, nos pregunta ante estos hechos. Aquí hay otro llamado telefónico. ¿Quién habla? ¿Aló? Sí. Yo, Adolfo del Carmen, hablo. De aquí de Juan Anorco. Adolfo de Nonualco, adelante. Sí, padre, yo quiero decirle una cosa. Que estos herederos están locos. Desde que son las del policía y no del vicepresidente que quiere defender. ¿Está de acuerdo en eso? Pues ahí tiene usted que opinar. La historia la escribimos todos. Están locos. Oye, el discurso del presidente, el señor que te quiere, bueno, no, por vicepresidente. Ya. Bien bonito, me gustó. Ajá. Excelente. Bueno. Así que yo, dije, lo voy a hablar a él, digo que, esto es de enero, pues que quizás saque aquí de aquí en la presidencia, quizás. Porque ese es un título que tienen ahí, el señor Polinilla. Es un título que anda ahí viendo, como a la loca anda ahí. Y no, pero no hay quien va a ver de presidente, nada. Solo él nomás. Gracias, Adolfo. Muchas gracias por su intervención, muy amable. Bueno, preguntémonos, pues esta semana ha aumentado el pasaje, tanto en lo urbano como en lo interdepartamental. Pero nosotros debemos hacer reflexiones más serias sobre esta historia de aumentos de pasajes. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, aquí le habla Miguel García de Ilopango. García de Ilopango, adelante. Oiga, padre. Hola. Qué bien lo que dijo esa señora Ion. Debíamos de hacer una manifestación para llegar allá donde el nuncio apostólico para protestar por eso que lo van a condecorar por ser más pobre el país, dicen. Bueno, la historia la escribe cada comunidad. Óigame, padre. Aquí nosotros damos la voz de alerta y decimos ¿Aló? que la historia la están escribiendo otros. ¿Qué historia va a escribir el pueblo ante esta realmente ofensa que hay? ¿Aló? Sí, dígame. Sí. Quiero hacerle una pregunta, padre. Adelante. Yo quiero saber qué es el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es una organización de blancos en contra de los negros allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay historias muy negras escritas por los blancos. Y digo así, historias negrísimas escritas por los blancos. Allá se organizaron en una especie de secta secreta. Se vestían con unos túnicas blancas y unos cucuruchos blancos, se presentaban a las casas de los negros, los mataban, y es una organización secreta que todavía existe, nada más que ahora actúan de otra manera. Ese es el Ku Klux Klan. No sabría decir el significado, pero sí, el Ku Klux Klan es una organización segregacionista, racista y asesina. Bien. Gracias por llamarnos. Bueno, quiero hacer una reflexión sobre la historia de los aumentos en este país. ¿Quién otro nos habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Bueno, le habla una fiel oyente de la radio. Muy bien. ¿Y desde dónde nos habla nuestra fiel oyente? Soyapango. Soyapango. Sí. Adelante, Soyapango. Nomás quería hacer un pequeño comentario. Estaba viendo las noticias de Canal 6, el noticiero,
y ahí ponen una qué decirle, como algo que pregona, que dice sobre los que bailando por un sueño. Y entonces yo me pregunto y me digo, y yo pregunto a mis amigos oyentes, pues, bailando por un sueño, sí, es cierto, ¿verdad? Que hay algo que hay que ver, pero ¿por qué no preocuparnos por otra cosa? Por la alimentación, por la canasta básica, por el transporte, por otra cosa, pues. Bueno, muy bien, muy buena reflexión realmente. Yo no, perdón. Sí, adelante, dígame. Yo no entiendo, o sea, cómo es que se puede hacer ese tipo de como encuestas. De programas. Sí, que se hacen eso, bailando por un sueño. Sí, es cierto, bailan, pero porque tienen un sueño, o sea, yo sé que es algo. Es valerse de la necesidad del pueblo, crearle esperanzas y deformar la mentalidad y los valores. Sí, pero con el perdón le digo, de que muchos están hartando de todo eso, pues. Eso es verdad. Porque les dan así, con el perdón de Dios y de usted, le dan un vergo de billetes y se van a comer rico, pues. Y los pobres siempre quedamos jodidos. Entonces, no, pues, no se vale. Y allí hablando en el programa, haciendo una encuesta de bailando por un sueño. Bueno, ya le escucharon que eso del sueño es terrible y nos adormecen. Sí. Eso de bailar por un sueño nos quieren decir que nos están adormeciendo. Con el perdón le digo que nos hacen más pendejos de lo que estamos. ¿En realidad? Sí. Bueno, esa es la voz del pueblo de una mujer que tiene claras sus ideas. Gracias, fiel oyente de Soyapango. Quería hacer este comentario sobre los aumentos. Sube la luz, pero no se puede protestar porque no hay dónde acudir. Son tan poderosos los dueños que compraron las distribuciones de energía, a precio de pollo muerto lo compraron, que son los de la CIGET los que salen explicando por qué se sube el precio de la luz. En vez de defender a la pobrería, defienden a las grandes empresas. Y para terminar, hasta invitan a los usuarios, como remedio, de ahorrar en el foco, en la televisión, en la radio, y los que tienen hasta refrigeradora. Pero a las grandes empresas le hacen combos especiales de pagos. Por todo eso, terminan diciendo que es bueno que se hagan represas, inundando tierras de cultivo. Hablan de la necesidad de energía. No se descubren a ellos mismos que ellos son los de la necesidad. En fin, aumentan el pago de la luz. Las telefónicas, valiéndose de la necesidad de todos que tenemos de comunicarnos, suben los precios, engañan, hacen ofertas mañosas, cobran las llamadas perdidas y los medios de difusión, todo eso no lo callan. Aquí viene la gran pregunta, ¿se sube el agua? Y si una comunidad protesta, les echan la humo, les ponen cortinas de humo, condenan esas protestas, pero cuando el pueblo verdaderamente protesta por las leyes de trampa que dictan los campesinos en las calles, las iglesias, los sacerdotes protestando, jueces profesionales protestando, entonces, cuando estos pueblos salen a la calle, los medios de difusión no publican, lo ocultan, como si tanta protesta nadie la mira. Aunque sean cientos y miles de personas, son invisibles. Pero aquí viene la reflexión, ¿por qué hoy que sube el pasaje le dan una gran publicidad? Si nos fijamos, pues, esos diarios, esas periodistas, esos radios, esas televisoras, no ofrecen ninguna propuesta. Al contrario, en vez de ofrecer propuestas, azusan una guerra malsana del usuario contra el bucero. ¿Por qué será? Aquí estamos preguntándonos, ¿será que se alegran de que el aumento del pasaje pueda hacer
para que el pueblo se sienta más humillado, más separado, más segregado, más sumergido, y de eso será que quieren que hay una guerra entre pobre contra el pobre, de pueblo contra el pueblo, para apoderarse del transporte público. Así arruinaron los servicios públicos para poder privatizarlos. Queremos decir con fuerza que aquí hacemos eco del dolor y la aflicción que todo el pueblo tiene por el aumento del pasaje, pero hacemos el llamado de conciencia para levantar la mirada que aquí hay un único enemigo que nos pone a pelear unos a otros y que propicia todas estas cosas para que el pueblo se sienta marginado. Entonces, unámonos pueblo y miramos dónde está el verdadero enemigo que nos hace estas divisiones. ¿Quién nos habla? Perdone que nos esperó. Adelante. ¿Quién habla? Bueno, se le fue el teléfono. Sigamos pues, ¿verdad? Vamos a poner una segunda canción que se llama nada más y nada menos, Lo mejor estaba por venir. La número 4 de este CD. Así es, ya les llegó y nos llegó a todos, ¿verdad? A unos para que aprovechen más al pueblo y el pueblo para que se quede en pendiente. Nos llamó mientras hacía la canción Oscar Jiménez, alguien que denuncia, que dice que él se ha enterado que en cada noche con lo que recolectan
recolectan más de $400,000 en la noche, ¿verdad o mentira? Así lo dijo él. Pues, todo eso queda para la empresa, además ganan 40 centavos por los mensajes. O sea, es una gran cantidad de dinero que acumulan y es una tontería que le vienen dando a los hermanos que bailando por un sueño se adormecen. ¿Hay otra llamada? ¿Quién nos habla? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Le llamo de Santa Tecla. ¿Quién habla? Oscar Navarro. Adelante, Oscar Navarro. Pues un gusto saludarle a todos los hermanos, porque en realidad eso somos. Cuando estamos involucrados o con una visión de un bien común, podemos llamarlos de esa manera. En realidad es bien lastimoso saber que la Iglesia Católica se presta a un juego. Gracias a Dios solo es una parte de ella, porque también dentro del proceso de cambio hay muchos sacerdotes que en función de las enseñanzas de Cristo están encauzando al pueblo hacia la liberación, y no por fanatismo, sino más bien para que todos conozcamos la verdad y nos aproximemos cada vez más a ella. Así es que roguemos a Dios y transmitamos el mensaje así como usted lo hace, y así como también todos otros queremos que la injusticia y el engaño de este país se vaya disminuyendo, desaparezca, y que sea un país distinto para todos, porque no solo es el futuro nuestro, sino también de las generaciones que nos vienen prosiguiendo, y espero en Dios que todos los que ya estamos claros en el mensaje sigamos transmitiendo, y es un compromiso. Así que le deseo feliz noche y que Dios nos bendiga. Gracias, señor Navarro. Y junto con Navarro preguntémonos, como todos ustedes se preguntan, ¿cómo se escribe la historia de nuestro país? ¿Cómo escribimos la historia del pueblo, la nuestra? La historia que escribiremos, ¿la escribiremos con cobardías o con valentías? Hoy tenemos un reto. Le van a dar el premio a un presidente porque aquí ha luchado contra el hambre y la pobreza extrema. ¿Qué hará cada comunidad cristiana? ¿Qué hará cada comunidad? ¿Cómo nos expresaremos para decirle al mundo, miren, si han equivocado, eso no es verdad, aquí el hambre es más grande? Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con la hermana Paula. Adelante. Sí, es un gusto saludarlo, padre. Igual para mí. Sí, gracias. Con respecto a este premio que le van a dar al nefasto presidente Saca, ¿verdad? Yo diría que es muy buena la obra que dijo la señora anterior, bastante anterior, que deberíamos unirnos los católicos para realmente hacer una protesta fuerte contra esta forma de humillarnos que ha tenido el Vaticano, y también pedirle a los hermanos pues en el exterior, precisamente en la ciudad donde vayan a premiar a este hombre, que se levanten, que hagan una marcha, que pongan carteles, que pongan al rojo vivo ante el mundo las grandes formas de pobreza en que este gobierno del señor Saca nos ha sometido, que pongan en pancartas realmente a cómo está el precio de la canasta básica y la forma en que nos humilla dándonos un 5% allá cuando se le ocurrió, ¿verdad?, que tenía que hacer obra social. Entonces tenemos ante eso que unirnos todos, que ser todos los que estamos en el exterior, en el mundo también, que hay más salvadoreños y que somos católicos, y también los que son evangélicos, que nos unamos, porque sí es una gran ofensa para nuestro pueblo, que nos estamos muriendo de hambre, porque no podemos obtener con nuestro sueldo la cantidad necesaria para cubrir los gastos de alimentación diaria. Eso sí realmente es una humillación. Y en forma de aclaración, la empresa El Vaticano, porque así se debería de llamar, es una de las grandes empresas multinacionales. Se ha considerado que es una empresa multinacional inmobiliaria en todo el mundo. Es bastante grande. Entonces,
tenemos que pensar también que aquí hay intereses económicos de por medio, que alguna gran nación del norte tiene mucho que ver. Alguna gran nación que es casi cerca a un imperio, pues, para someternos de esa forma y humillarnos todavía más de lo que ya nos han humillado en todos estos 20 años que nos han puesto a la derecha encima. Bueno, una derecha recalcitrante, porque las anteriores eran derechas militares, ¿verdad? También nefastas, pero estas han sido mucho más peores. Entonces, padre, unámonos. Gracias. Y creo que es valedero, cada uno tiene que proponer, pero sobre todo no solo proponer, empezar a hacer. Y es un llamado a los que nos escuchan en el exterior, ¿verdad? Que allá frente a la ONU puedan decir, mire, aquí está el ejército de trabajadores que fuimos expulsados de nuestro país por la pobreza extrema que se ha puesto en el país, que estamos desde aquí, desde El Salvador y fuera del Salvador, diciendo se han equivocado, eso no es verdad. Bien, sigámonos preguntándonos, ¿escribiremos la historia con cobardías o con valentías? ¿Cómo vamos a ver el futuro? ¿Creemos que las ofertas que se hacen hoy en tiempo de elecciones se podrán cumplir? Si el pueblo no tiene organización necesaria, ¿podrá exigir lo que se le debe? Aún más, ¿estaremos organizados para defender los logros que se puedan obtener? Importante, así se escribe la historia. ¿Qué pensamos al preguntarnos si será posible cambiar un siglo de gobierno de derecha con 5 años de gobierno popular? ¿Estamos dispuestos a escribir la historia de esclavitud o la historia de libertad? Por ejemplo, ayer hubo una manifestación grandísima en defensa de la vida, en defensa de la ecología, contra el veneno de los alimentos transgénicos. Había mucha juventud, habían iglesias luteranas, bautistas, habían sacerdotes, católicos, toda la hermandad franciscana, miles de campesinos, ahí estuvo el gran pueblo. Pero ahora este día los medios de difusión ocultan todo eso. Venden sus ejemplares y ¿saben qué publican ahora? Ahora publican el problema de las multas de los buceros. Que tanta multa, ¿por qué le están queriendo echar leña al fuego cuando tenemos? Ese es un problema serio, pero que no nos pongan a pelear unos contra otros. ¿Por qué no también hacen lo mismo cuando le suben al agua, le suben a la luz, le suben a todo? Las grandes empresas le suben al aceite, le suben al alimento, le suben a las galletas, le suben todo. Bueno, hoy hablan del narcotráfico, hablan de sus candidatos, como que los medios de difusión quieren sencillamente convencer al gran pueblo de lo que les interesa a los poderosos de este país. A eso le llaman libertad de expresión y de prensa, pero para ellos, al pueblo les paga ese papel impreso, pero ellos solo con los anuncios se pagan, pero es así que nos cobran 50 centavos de dólar o 60 centavos. Y así nos despedimos, el camino va y nos quedamos, pues, ¿verdad?, con la canción de Suchitoto. Bueno, mañana nos veremos en el Cantón La Palma, en San Juan Nonualco, de las 9 en adelante. Ahí va a estar el obispo, estarán los sacerdotes, las comunidades. Y por supuesto, la muerte no es católica, la muerte es universal, es ecuménica, nos une.
Llenémonos de esperanza, hermanos, de todas las religiones y vocaciones, y celebremos a nuestros héroes masacrados. En el pueblo de Suchitoto, campesinos protestaban por su derecho al agua. Esos sí son terroristas y tienen que pagarla caro. Esos sí son terroristas por defender sus derechos humanos. En América Latina escriben muchos editoriales que acusan a la izquierda de ser los malos de esta tierra. A lo mejor porque protegen y ayudan a los pobres. En mi país los señores de derecha se creen hombres celestiales porque defienden las libertades para formar grandes oligopolios, porque defienden las libertades para explotar a los pobres. En mi país se han unido los medios y piden paz a cada rato, pero ellos mismos bombardean a mi pueblo con violencia. Pero ellos mismos bombardean a mi pueblo con mentiras. Entiendo a esa gente, porque tanto menosprecio a los pobres. Si hay alguien que los defiende, ponen el grito en el cielo. No entiendo a esa gente, porque tanta indiferencia a los pobres. Mejor hubiéramos sido animales y así todos fuéramos iguales. Mejor hubiéramos sido animales y así no hubieran diferencias sociales. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es para